En pleno festejo, la mujer quiso apartarse con su esposo para contarle la feliz noticia, pero él había desaparecido. Y cuando desde el despacho se oyó su voz burlona, se quedó paralizada. Lo que escuchó después la dejó helada. Hola, amigos. Les confío otra historia familiar, llena de contradicciones y giros inesperados. Pónganse cómodos, nos espera un viaje nada sencillo. Valentina acomodó los pliegues de su nuevo vestido color verde mar y volvió a mirarse en el espejo del recibidor. El vestido ocultaba una leve redondez en su vientre, que se había convertido en su secreto más preciado. Una semana atrás, las 2 rayitas en la prueba habían cambiado su mundo, llenando cada día de la impaciente espera por el momento en que estaría a solas con Javier y le susurraría aquellas palabras tan anheladas sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia. El tintinear de las copas y las voces apagadas de los invitados llegaban desde la sala, donde ya se habían reunido amigos y parientes con motivo del cumpleaños de Consuelo. El aire del piso estaba impregnado de aromas de platos festivos, perfumes costosos y el tenue olor de las flores frescas que Javier había distribuido por todas las habitaciones con ese esmero que siempre enternecía a Valentina en su marido. Consuelo, con un elegante traje burdeos, recibía las felicitaciones con dignidad regia, pero su mirada aguda, acostumbrada a controlar todo lo que sucedía a su alrededor, se deslizaba de vez en cuando por los rostros de los invitados, registrando cada detalle de su comportamiento. Siempre había sabido leer a las personas como si fueran un libro abierto, y esa habilidad la había salvado en más de una ocasión desde que trabajaba como contadora general en una gran empresa y debía distinguir a la gente honesta de aquellos que intentaban realizar operaciones dudosas. Javier revoloteaba entre los invitados con una copa de champán en la mano, pero Valentina, que conocía cada uno de sus movimientos tras 5 años de matrimonio, notaba que su habitual naturalidad esa noche parecía un poco forzada, como si estuviera representando el papel de un anfitrión cordial en vez de serlo de manera espontánea. De vez en cuando su mirada se escapaba hacia el teléfono que descansaba boca abajo en la mesa de centro y, cuando sonaba una llamada más, se disculpaba con los invitados y salía al pasillo con un gesto que denotaba estar esperando algo más que felicitaciones, noticias de algún asunto importante. Sobre la mesa destacaba un pastel casero adornado con rosas de crema que Valentina había horneado la noche anterior, pensando en que dentro de unos meses estaría preparando tortas de cumpleaños para su hijo. Al lado se encontraban ensaladas en fuentes de cristal heredadas de la abuela de Javier, platos calientes en recipientes de cerámica y botellas de bebidas, entre las cuales había un jugo de uva en una jarra elegante reservado para Valentina. Entre los invitados estaban Carmen, la vecina del mismo edificio, siempre enterada de todas las noticias y dispuesta a compartirlas con entusiasmo de chismosa, Manuel, compañero de trabajo de Javier, que relataba otra de sus historias sobre las dificultades del negocio de la construcción, y los esposos Rodríguez, viejos amigos de la familia, quienes en una reunión como aquella habían presentado a Valentina y Javier. Las conversaciones fluían de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos a los planes para la temporada de campo, de quejas sobre los atascos de tráfico a elogios por la reciente reforma en el piso de Consuelo. Manuel presumía de la compra de su nuevo coche, mientras Carmen se quejaba de que la empresa administradora había vuelto a subir las cuotas de mantenimiento del edificio sin consultar a los vecinos. Valentina participaba en las charlas, reía con las bromas y se aseguraba de que todos tuvieran los platos llenos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al instante en que podría quedarse a solas con su esposo. Ya había imaginado cómo iniciaría la conversación, qué palabras diría primero y cómo miraría sus ojos al descubrir en ellos la alegría y la sorpresa que llevaba días soñando. Consuelo, mientras tanto, hablaba de sus planes para las vacaciones de verano, mencionando la posibilidad de un viaje al mar con toda la familia. Y al decirlo, lanzó a Valentina una mirada significativa, como insinuando que pronto podría haber cambios en la familia que alterarían todos los planes. Valentina se sonrojó, pensando si acaso su suegra había notado ya su incipiente redondez o algún cambio en su comportamiento. Javier recibió otra llamada y, tras disculparse, se dirigió al balcón. Valentina lo siguió con la mirada, notando que hablaba en voz baja y miraba alrededor con frecuencia, como temiendo ser escuchado. Cuando volvió, su rostro mostraba una ligera tensión, que intentaba ocultar tras una sonrisa, pero Valentina, que sabía leer en los pequeños gestos de su marido, comprendió que algo lo inquietaba.
Carmen retomó la charla sobre otra familia del edificio que recientemente se había mudado dejando deudas, lo que animó a los invitados a debatir sobre los problemas de la vida actual. Manuel intervino, contando lo difícil que era llevar un negocio honesto cuando había tantas tentaciones de resolver los problemas de maneras poco legales. Valentina escuchaba esas conversaciones pensando en lo afortunada que era de tener un marido honesto y recto en sus principios. Javier nunca le contaba detalles de su trabajo, explicándole que la construcción estaba llena de tecnicismos aburridos que no le interesarían, pero ella siempre había sentido que él estaba orgulloso de lo que hacía y que jamás comprometía su conciencia por dinero. Poco a poco los invitados se relajaron y el ambiente se hizo más distendido. Consuelo narraba historias de su juventud, cuando trabajaba en la fábrica y conoció a su futuro esposo. Los Rodríguez recordaban sus primeros años de matrimonio y las dificultades que habían superado, mientras Carmen compartía recetas de repostería casera. Valentina escuchaba con atención aquellas historias de vida familiar, proyectándolas en su propio futuro con un hijo. Imaginaba cómo contaría a sus niños la historia de cómo se conocieron sus padres, cómo fueron sus comienzos y qué obstáculos vencieron juntos. En su mente veía escenas de tardes familiares en el sofá, los niños escuchando cuentos, y más tarde, cuando crecieran, invitando amigos y organizando celebraciones como la de aquella noche. Javier recibió otra llamada y esta vez se encerró en su despacho, explicando que se trataba de un proyecto urgente del trabajo. Valentina notó que llevaba un cuaderno y un bolígrafo, como si tuviera que anotar información importante, y pensó que quizás el negocio de la construcción requería realmente atención constante, incluso en los fines de semana. Los invitados seguían conversando sobre valores familiares y crianza de los hijos. Consuelo compartió su opinión de que la base de la educación debía ser la honestidad y los principios firmes. Los Rodríguez coincidieron, añadiendo que en el mundo actual era vital enseñar a los niños a distinguir la verdad de la mentira y a resistir las tentaciones de vivir fácilmente a costa de otros. Valentina escuchaba esas reflexiones con especial interés, consciente de que pronto ella también tendría que pensar en cómo educar a su hijo. Mentalmente hacía una lista de cualidades que deseaba inculcarle, en primer lugar la honestidad y la bondad, después el trabajo y la responsabilidad, además de la capacidad de hacer amigos y de mostrar empatía hacia los demás. El tiempo pasaba y Javier seguía sin volver del despacho. Valentina empezó a preocuparse, mirando de vez en cuando hacia el pasillo con la esperanza de ver su silueta en el marco de la puerta. Los invitados también preguntaban por él, y Consuelo explicaba que el trabajo en la empresa constructora exigía disponibilidad permanente. Carmen aprovechó la ausencia de Javier para contar otra anécdota de vecinos, esta vez sobre una pareja joven del primer piso que discutía constantemente por dinero y cuyos gritos se escuchaban en todo el edificio. La historia dio pie a un debate general sobre las dificultades de las parejas jóvenes para construir una vida juntos. Manuel intervino, comentando que los problemas económicos podían destruir incluso las relaciones más fuertes si los esposos no sabían llegar a compromisos ni apoyarse mutuamente en momentos difíciles. Puso ejemplos de conocidos cuyos matrimonios se habían roto precisamente por no saber hablar con sinceridad sobre el dinero. Valentina escuchaba con cierta inquietud, pensando en que Javier últimamente se había vuelto más reservado respecto al trabajo y las finanzas. Antes solía contarle con gusto sus asuntos, pedirle consejo, compartir planes, pero en los últimos meses se limitaba a frases generales de que todo iba bien y que no valía la pena cargarla con detalles. Mientras tanto, Consuelo empezó a preparar la mesa para el té, sacando de la vitrina la mejor vajilla de porcelana que reservaba para ocasiones especiales. Valentina se apresuró a ayudarla y juntas colocaron tazas, platillos, pusieron mermelada y miel en dulceras, cortaron limón y prepararon todo lo necesario para la merienda. Durante estas tareas, Consuelo preguntó en voz baja a su nuera si no había notado algo extraño en el comportamiento de Javier últimamente. Valentina se sorprendió de la pregunta y respondió que quizás él estaba un poco cansado por el trabajo, pero que en general todo estaba bien. La suegra sintió pensativa y no insistió más. Los invitados elogiaron la mesa de té y los manjares. El pastel resultó especialmente exitoso y Carmen pidió la receta, prometiendo hacer uno igual para su familia. Valentina compartió con gusto los secretos de la preparación, pensando en lo hermoso que sería transmitir esas recetas a su hijo cuando creciera.
La conversación derivó suavemente hacia el tema de las tradiciones familiares y de lo importante que era mantener el vínculo entre generaciones. Consuelo habló de las costumbres de su familia, de cómo su madre le había enseñado a cocinar y a llevar la casa, y de cómo ella, a su vez, transmitía esos conocimientos a su nuera. Valentina escuchaba agradecida aquellos relatos, comprendiendo cuánto significaban para ella el apoyo y la experiencia de la generación mayor. Javier seguía sin aparecer, y Valentina decidió que había llegado el momento de comprobar si todo estaba bien con él. Se disculpó ante los invitados y se dirigió al despacho, con el corazón latiéndole de la emoción por el instante en que, por fin, podría compartir con su esposo la feliz noticia. En el pasillo reinaba el silencio, y solo se oían las voces apagadas de los invitados desde la sala. Al acercarse a la puerta del despacho, Valentina escuchó la voz de su marido, que hablaba por teléfono. El tono le resultó extraño, había en él matices que nunca antes había oído. Era un tono burlón, casi cínico, completamente diferente al del Javier tierno y atento que ella conocía. Se detuvo frente a la puerta, sin atreverse a entrar, y de manera instintiva prestó atención a la conversación. Lo que escuchó después le heló la sangre en las venas, y su corazón latía tan fuerte que temió que su marido lo oyera a través de la puerta. Valentina apoyó la frente en la fría superficie de la puerta del despacho, sintiendo como un escalofrío recorría su cuerpo con cada palabra que escuchaba. La voz de Javier se filtraba a través de la delgada pared con una claridad inquietante, y cada una de sus frases caía sobre su corazón como una piedra. Eduardo, ya te dije que todo está bajo control, decía su marido con un tono en el que no quedaba ni rastro de la ternura que ella acostumbraba a escuchar en casa. Ella no sospecha nada. Es tan ingenua. Cree que todo en nuestra vida es así de sencillo. Del altavoz del teléfono salió una voz masculina, algo áspera: Javier, no me gusta que te arriesgues tanto. Tu mujer es maestra, así que no es tonta. Tarde o temprano empezará a preguntar de dónde sale el dinero para esa vida tan cómoda. Javier soltó una carcajada, y esa risa le pareció a Valentina completamente ajena, como si viniera de un desconocido. ¿Qué se le va a hacer, Eduardo? Ella está acostumbrada a ver solo lo bueno en la gente. Cuando le digo que recibí una prima o un bono por buen trabajo, ni siquiera pide detalles. Me cree al pie de la letra, como una niña. Valentina sintió que la náusea le subía a la garganta. Su confianza, la misma que siempre había considerado una muestra de amor, resultaba ser objeto de burla de su esposo ante un extraño. Recordó todas aquellas veces en que Javier traía a casa regalos costosos, justificándolos con éxitos en el trabajo, y cómo ella se alegraba de sus logros, orgullosa de él. Está bien, continuó la voz del teléfono. Pero el asunto es serio, Javier. $300,000 no son una broma. ¿Los documentos de los terrenos están listos? Listos, Eduardo. Mi contacto en el comité de tierra se encargó. Los papeles parecen absolutamente legales. Los compradores ni sospecharán que esas parcelas ya fueron vendidas a otras personas hace 6 meses. Valentina se tapó la boca con la mano para no soltar un grito de horror. Entonces su marido estaba metido en fraudes. El dinero con el que habían vivido los últimos 2 años, con el que compraban muebles, hacían reformas y planeaban vacaciones, provenía de estafas. Y ella, ingenua y confiada, como él mismo la describía, se alegraba de aquella prosperidad, creyéndose una mujer afortunada. Bien, dijo el interlocutor. Nos vemos el lunes en el lugar de siempre. Tú traes los documentos, yo llevo el dinero. Después de eso tendrás un par de meses libres, hasta que el polvo se asiente. ¿Entendido, Eduardo? ¿Y respecto a mi situación en casa? ¿Qué situación? La voz en el teléfono sonó alerta. Javier guardó silencio unos segundos, y Valentina escuchó cómo abría y cerraba un cajón del escritorio, como si buscara algo o simplemente estuviera nervioso. Verá, mi mujer últimamente se ha mostrado más atenta a mis asuntos. Pregunta por los viajes de trabajo, se interesa en con quién me reúno, ¿por qué suena tanto el teléfono? No, claro, sigue siendo ingenua, pero aún así, ¿y qué le dices? De momento me las arreglo con frases vagas. Pero temo que esto no pueda durar mucho.
Valentina no es tonta. Solo confiada. Tal vez tenga razón, si empieza a indagar, podría descubrir la verdad. Valentina experimentó un sentimiento extraño, a la vez la hería que su esposo la considerara una ingenua, y al mismo tiempo sentía una amarga satisfacción porque reconocía su capacidad para darse cuenta de las cosas. Pero esa reflexión fue rápidamente reemplazada por el horror de comprender que sus sospechas podían poner en riesgo no solo su matrimonio, sino también su seguridad personal. Mira, Javier, la voz de Eduardo se volvió más dura, si existe el más mínimo riesgo de que tu mujer descubra algo, hay que tomar medidas. Aquí no estamos jugando a las casitas. ¿Qué medidas? En la voz de Javier asomaron notas de inquietud. No sé, mándala con parientes un par de semanas. Invéntate algo. Dile que tu madre está enferma, o lo que sea. Lo importante es que no estorbe en este tiempo. Javier guardó silencio un instante y Valentina escuchaba cómo caminaba por el despacho. El parquet crujía bajo sus pasos igual que por las mañanas, cuando se levantaba antes que ella y iba a la cocina a preparar café. Pero ahora ese sonido familiar le parecía siniestro, como si incluso su propio hogar se hubiera convertido en un lugar hostil. El problema, Eduardo, es que ella no tiene parientes cercanos. Sus padres murieron cuando era estudiante. La crió su abuela, pero también falleció hace años. Solo está mi madre, pero no son tan cercanas como para que Valentina acepte pasar 2 semanas con ella sin una razón de peso. Entonces invéntate una razón de peso, replicó su interlocutor, irritado. ¿Acaso no eres capaz de manejar a tu propia mujer? La voz de Javier adquirió un matiz metálico que Valentina jamás le había escuchado. Me encargaré, no se preocupe. Solo quería advertirle de posibles dificultades. Javier, entiéndeme bien. Este negocio puede asegurarnos varios años, pero si algo sale mal, ambos iremos a prisión. Y por mucho tiempo. Así que nada de accidentes, nada de riesgos. Entendido, Eduardo. Valentina oyó cómo su marido se acercaba a la ventana del despacho. Conocía bien ese sonido, las tablas crujían en ese rincón, donde él solía pararse a reflexionar. Antes ella creía que eran momentos de su carácter pensativo, ahora entendía que estaba planeando delitos. Aunque, Javier, la voz en el altavoz sonó insinuante, ¿no crees que deberías considerar una solución más radical? ¿A qué se refiere? Pues eso, eres joven, atractivo. Después de nuestra operación tendrás suficiente dinero para empezar de nuevo. ¿Para qué cargar con lastres? Javier guardó silencio tanto tiempo que Valentina pensó que la llamada se había cortado. Su corazón golpeaba tan fuerte que temía que pudiera escucharse en el despacho. Finalmente, su marido respondió, Eduardo, lo he pensado. Pero aún no estoy listo para un cambio tan drástico. Valentina es una buena mujer, no se lo merece, Javier, en nuestro negocio no hay lugar para sentimentalismos, lo interrumpió su interlocutor. O eres un profesional, o un aficionado que tarde o temprano caerá. Soy un profesional, dijo Javier, con una frialdad decidida en la voz. Pero por ahora nos las arreglaremos sin medidas extremas. Encontraré la forma de mantener a mi esposa alejada de nuestros asuntos. Valentina sintió que las piernas no la sostenían. Se dejó caer lentamente al suelo, apoyando la espalda en la pared. Miles de pensamientos revoloteaban en su cabeza, sin formar una idea clara. El hombre al que había amado 5 años, con quien soñaba criar hijos, resultaba ser un estafador que discutía la posibilidad de deshacerse de ella como si fuera un estorbo. Está bien, Javier, dijo Eduardo. Pero recuerda que después del lunes no habrá vuelta atrás. Si el trato se viene abajo por tus problemas familiares, no tendrás que responder solo ante mí, sino también ante otras personas que han puesto su dinero en este asunto. Todo saldrá limpio, lo prometo. De acuerdo. Entonces, hasta el lunes. Valentina oyó los tonos cortos que indicaban que la conversación había terminado. En el despacho reinó el silencio, roto únicamente por el tic-tac del reloj de sobremesa y las voces amortiguadas de los invitados en la sala. Estaba sentada en el suelo del pasillo, pegada a la pared, tratando de asimilar lo que había oído. Javier la había engañado durante 2 años.
Todos sus logros, toda su bonita vida, estaban construidos con dinero robado. Y ahora planeaba otra gran estafa y discutía la posibilidad de deshacerse de ella si se convertía en un estorbo. Valentina recordó el secreto que llevaba bajo el corazón y se sintió mal al pensar en el destino que podría esperar a su hijo. En el despacho sonaron pasos, y Valentina comprendió que Javier se dirigía a la puerta. Se levantó precipitadamente del suelo, alisó el vestido e intentó adoptar un aspecto natural. Cuando la puerta se abrió, ella estaba a pocos pasos, como si acabara de llegar. Valentina, cariño. Javier le sonrió con aquella cálida sonrisa que ella tanto amaba. Justo acabo de terminar una llamada importante. ¿Qué ocurre? Lo miraba y no lo reconocía. Frente a ella estaba el mismo hombre con el que se había casado 5 años atrás, pero ahora veía en sus ojos algo ajeno, desconocido. O quizá era ella quien había cambiado en esos pocos minutos junto a la puerta del despacho. Los invitados preguntan por ti, dijo, sorprendida de que su voz sonara casi normal. Mamá está poniendo la mesa para el té. Claro, voy ahora. Javier le tomó la mano, y Valentina apenas logró reprimir el impulso de retirarla. Perdona que me haya demorado tanto. Ya sabes, trabajo. Trabajo. Qué fácil pronunciaba esa palabra, como si de verdad se dedicara a algo legal y digno. Valentina sintió, desconfiando de sí misma para hablar. Fueron hacia la sala, donde los aguardaban los invitados, pero para ella aquel corto trayecto se hizo eterno. En la sala fueron recibidos con exclamaciones alegres. Consuelo ya había preparado el té y dispuesto los dulces. Carmen contaba otra historia de vecinos, y Manuel comentaba con los Rodríguez los planes para el fin de semana. Aquí está nuestro anfitrión, dijo Consuelo, pero Valentina notó que su suegra miraba con atención a su hijo, como tratando de comprender algo. Perdón por hacerles esperar, dijo Javier, sentándose en un sillón. Era una llamada urgente de un cliente. Quieren introducir cambios en el proyecto. Mentía con tanta naturalidad que Valentina sintió náuseas. ¿Cuántas veces la habría engañado antes? ¿Cuántas veces creyó sus explicaciones sobre el trabajo, las primas, los viajes, sin sospechar que detrás de todo aquello había delitos? El trabajo es el trabajo, observó Manuel con filosofía. En nuestro negocio el cliente siempre tiene la razón, incluso cuando no la tiene. Todos rieron y la conversación siguió su curso. Valentina participaba mecánicamente, respondía, sonreía cuando tocaba, pero su mente estaba lejos. Pensaba en qué hacer a continuación. ¿Se puede seguir viviendo con alguien que resultó no ser quien ella creía? ¿Se puede criar un hijo con él? Mientras tanto, Javier hablaba a los invitados de sus planes para la semana siguiente, mencionando un importante viaje de negocios el lunes. Valentina se estremeció al recordar la cita con Eduardo, y su marido notó su reacción. ¿Pasa algo, cariño? Solo estoy un poco cansada, respondió. Muchos preparativos para la fiesta. Claro que estás cansada, dijo Consuelo con afecto. Valentina se ha esforzado muchísimo para que todo quedara precioso. Hizo el pastel y puso las decoraciones. Los invitados volvieron a comentar lo bien organizado que estaba todo, y Valentina sonreía a los cumplidos, pero por dentro se le helaba el alma al comprender que aquella vida bonita estaba construida sobre mentiras y delitos. Poco a poco la velada fue llegando a su fin. Los invitados comenzaron a despedirse, a agradecer la hospitalidad y la maravillosa noche. Consuelo aceptaba los agradecimientos con dignidad, Javier ayudaba a abrigarse y acompañaba a la puerta, y Valentina empaquetaba los restos del pastel para que se los llevaran. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, en el piso reinó el silencio. Consuelo se sentó en un sillón y se quitó los zapatos. Ha sido una velada estupenda, dijo. Gracias, hijos, por tanta dedicación. Javier se acercó a su madre y la besó en la mejilla. Feliz cumpleaños, mamá. Te deseo salud y muchos años de vida. Valentina contemplaba la escena y se preguntaba si Consuelo sabría la verdad sobre los asuntos de su hijo. ¿Acaso también participaba en el engaño o era otra víctima de sus mentiras? Voy a darme una ducha, dijo Javier. Y ustedes, chicas, no se preocupen por recoger. Mañana ordenamos entre todos.
Se fue al baño y Valentina se quedó a solas con su suegra. Consuelo la miró con atención. Valentina, ¿estás bien? Te veo algo pálida. Valentina quiso decir que todo estaba bien, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Tal vez era el momento de confiar en la única persona cercana que le quedaba después de que Javier, de esposo amante, se hubiera convertido en un desconocido. Valentina miró a los ojos de su suegra y sintió que dentro de ella luchaban dos deseos: contar toda la verdad y mantener la apariencia de una vida familiar normal. Consuelo esperaba la respuesta, y en su mirada se leía que comprendía que su nuera atravesaba algo serio. Consuelo, empezó Valentina y se detuvo, sin saber cómo continuar. ¿Con qué palabras contar que su marido resultó ser un estafador? ¿Cómo explicar que toda su idílica vida familiar estaba construida sobre el engaño? Siéntate, hija, dijo suavemente la suegra, señalando el sofá. Cuéntame qué ha pasado. Veo que estás muy afectada. Valentina se dejó caer en el sofá y entrelazó las manos para ocultar su temblor. En el baño corría el agua, y ese sonido le recordaba que Javier podía regresar en cualquier momento. Pero entendía que ya no podía callar. Escuché por casualidad una conversación telefónica de Javier, dijo en voz baja. Consuelo frunció el ceño. ¿Y qué escuchaste? Hablaba con un tal Eduardo sobre dinero, sobre documentos de unos terrenos. Están planeando un trato por $300,000. El rostro de la suegra se volvió serio. Se levantó del sillón y se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. De perfil, su cara parecía severa y concentrada, como en los tiempos en que trabajaba de contadora general y debía tomar decisiones importantes. Sigue, dijo sin volverse. Valentina, despacio y procurando no omitir detalle, repitió toda la conversación que había escuchado. Con cada palabra, el semblante de Consuelo se ensombrecía más. Cuando llegó a la parte en que Javier la llamaba ingenua, la suegra se dio la vuelta bruscamente. ¿Así que te considera una tonta a la que es fácil engañar? En la voz de Consuelo resonaba una ira mal contenida. Parece que sí, dijo Valentina, sintiendo que las lágrimas le subían a los ojos. Y cuando su interlocutor empezó a decir que había que hacer algo conmigo, no pudo terminar la frase. El recuerdo de cómo su marido discutía la posibilidad de deshacerse de ella la hacía estremecerse de horror y repulsión. Consuelo se acercó rápido al sofá y se sentó a su lado, abrazándola por los hombros. Valentina, querida, tranquilízate. Vamos a aclararlo todo. ¿Cómo se puede aclarar todo esto? Sollozó Valentina. Resulta que mi marido es un estafador y yo ni siquiera lo sospechaba. ¿Cómo pude ser tan ciega? No eres ciega, dijo Consuelo con firmeza. Simplemente confiabas en la persona a la que amas. Eso es normal en una familia. Valentina alzó hacia su suegra unos ojos anegados en lágrimas. ¿Y usted? ¿Sabía de sus asuntos? Consuelo suspiró hondo y se recostó en el respaldo del sofá. Lo sospechaba. En los últimos meses vi cambios en su comportamiento, pero esperaba estar equivocada. ¿Qué cambios? Regalos caros que antes no podía permitirse. Un repentino deseo de alquilar una casa de campo en una urbanización de prestigio. Visitantes extraños que venían cuando tú no estabas en casa. Y lo principal, se volvió reservado, dejó de hablar de su trabajo. Valentina recordó todos esos momentos que ahora le parecían sospechosos. Javier realmente había cambiado, pero ella lo atribuía al cansancio y no daba importancia a los detalles. Pensé que solo estaba agotado, dijo. No quise interrogarlo para no parecer una esposa pesada. Y él se aprovechó de tu delicadeza, dijo Consuelo con amargura. Verás, Valentina, trabajé muchos años como contadora, vi a toda clase de gente y aprendí a distinguir a los honestos de los estafadores por pequeños detalles. Los deshonestos tienen rasgos característicos, se vuelven reservados, evitan respuestas directas, cambian de tema cuando se habla de dinero. ¿Pero por qué yo no me daba cuenta? Porque lo mirabas con los ojos de una esposa enamorada, no con los de una investigadora, explicó suavemente la suegra. Y porque él sabía interpretar muy bien el papel de marido atento. En el baño se cerró el grifo y ambas guardaron silencio. Pronto Javier volvería y tendrían que comportarse como si nada hubiese pasado.
Pero Valentina comprendía que no podría mirarlo a los ojos sabiendo la verdad sobre sus asuntos. ¿Qué debo hacer?, preguntó en un susurro. Por ahora, nada, respondió también en voz baja la suegra. Hay que pensar, reunir más información. Tal vez no sea tan grave como parece. Valentina iba a decir que sí lo era, pero en ese momento Javier entró en la sala. Se había puesto unos vaqueros y un jersey y parecía relajado y satisfecho. ¿De qué conversan, damas?, preguntó, sentándose en un sillón frente al sofá. Comentábamos lo bien que ha salido la velada, respondió Consuelo con calma. A los invitados les ha encantado. Sí, la fiesta fue un éxito, asintió Javier, sonriéndole a su esposa. Valentina, has estado magnífica. Todo estuvo impecable. Valentina asintió, sin fiarse de su voz. Miraba a su marido e intentaba entender cómo podía interpretar tan naturalmente el papel de esposo amante sabiendo que planeaba engañarla y, quizá, abandonarla. Javier, ¿y ese viaje que tienes el lunes?, preguntó de improviso Consuelo. Valentina se estremeció. ¿Acaso su suegra había decidido poner a prueba a su hijo en ese mismo momento? Una reunión de trabajo con unos clientes, respondió Javier, y Valentina notó que se tensaba por un instante. Un proyecto nuevo, bastante grande. Ya veo, asintió la madre. ¿Estarás fuera mucho tiempo? No, es una reunión local. Estaré de vuelta por la tarde. La mentira seguía a la mentira con tanta facilidad que Valentina sintió náuseas. Pensaba en cuántas veces la habría engañado antes y esa idea la mareaba. ¿Y con quién te reúnes?, prosiguió Consuelo, y en su voz aparecieron notas de acero que Valentina conocía por las raras ocasiones en que su suegra estaba seriamente molesta. Javier dudó antes de contestar, con un inversor. Quiere poner dinero en la construcción de un complejo residencial. ¿Cómo se llama? Mamá, ¿para qué quieres tantos detalles? Javier empezó a irritarse. Son asuntos de trabajo. Solo me intereso por los asuntos de mi hijo, replicó Consuelo con serenidad. Antes hablabas de tu trabajo con gusto. Valentina veía cómo Javier se tensaba bajo el interrogatorio de su madre. Manoseaba el mando del televisor, evitaba mirar a los ojos y, claramente, buscaba la forma de cambiar de tema. Valentina, has vuelto a palidecer, observó Javier. ¿No será mejor que te acuestes un rato? Ha sido un día pesado. Quiso levantarse e ir al dormitorio, pero comprendió que no podría compartir la cama con alguien que se había vuelto un desconocido. La idea de fingir dormir a su lado le resultaba insoportable. Sí, quizá descanse un poco, dijo, poniéndose en pie. Yo también me acostaré pronto, añadió Javier. Solo ayudaré a mamá a recoger. No toquen nada, se opuso Consuelo. Mañana por la mañana lo arreglamos. Vayan a descansar. En el dormitorio, Valentina se puso el camisón y se acostó, pero el sueño no llegaba. Permaneció con los ojos cerrados, escuchando los sonidos de la sala, donde Javier hablaba con su madre. Las voces le llegaban amortiguadas, no podía distinguir las palabras, pero las entonaciones sonaban tensas. Dentro de ella nació un pensamiento aterrador, y si, al enterarse de su embarazo, Javier decidía que su esposa era un estorbo aún mayor para sus planes. Con un hijo sería mucho más difícil ocultar su actividad delictiva. Valentina llevó la mano al vientre, donde bajo su corazón crecía una nueva vida. Ahora debía proteger no solo a sí misma, sino también a su hijo. Javier entró en el dormitorio en silencio, procurando no despertarla. Se desvistió y se acostó a su lado, pero no la tocó, como solía hacer antes de dormir. Valentina sentía su presencia e intentaba respirar con calma, fingiendo estar dormida. Valentina, la llamó en voz baja. Ella no respondió, manteniendo la farsa. Valentina, sé que no duermes. El corazón le dio un vuelco de miedo. ¿Habría adivinado que ella había escuchado la conversación? Pero Valentina siguió callada. Está bien, suspiró Javier. Hablaremos mañana. Se giró de lado, dándole la espalda, y a los pocos minutos su respiración se volvió uniforme. Valentina pasó la noche en vela,
pensando qué hacer y en quién podía confiar en aquella situación aterradora. En su mente se proyectaban escenas de los últimos meses, cómo Javier justificaba las nuevas compras, cómo respondía a sus preguntas sobre el trabajo, cómo se comportaba en casa. Todos esos recuerdos componían ahora otra imagen, la de un hábil embaucador. Recordó cómo, 3 meses atrás, él le regaló unos pendientes caros, explicándolo con una gran prima. Cómo, 2 meses antes, insistió en comprar muebles nuevos para la sala, diciendo que la empresa había pagado bonos anuales a todos. Cómo, 1 mes atrás, propuso ir de vacaciones a un resort caro, aludiendo al cierre exitoso de un gran proyecto. Todas esas explicaciones resultaron ser mentiras. El dinero era robado y ella, una ingenua, celebraba los éxitos de su marido y presumía de él ante sus amigas. Le avergonzaba pensar que contaba a sus compañeras lo honrado y exitoso que era. Por la mañana, Javier se levantó temprano, como solía los fines de semana, y fue a la cocina a preparar el desayuno. Valentina oyó cómo trasteaba con la vajilla, encendía la cafetera y calentaba algo en el microondas. Aquellos sonidos familiares antes le llenaban el corazón de ternura y gratitud hacia un marido atento, ahora le sonaban tan falsos como todo lo demás en su vida. Consuelo también madrugó y se unió a su hijo en la cocina. Valentina escuchaba sus voces apagadas y entendía que hablaban de algo serio. ¿Habría decidido su suegra confrontar a Javier sobre sus asuntos? Por palabras sueltas que llegaban al dormitorio, comprendió que Consuelo preguntaba por el trabajo y él respondía de manera evasiva e irritada. En un momento, la conversación se volvió más tensa, y Valentina oyó a Javier alzar la voz: «Mamá, basta. Soy un adulto y puedo ocuparme de mis asuntos». «Precisamente por eso me preocupo», replicó Consuelo con frialdad. «Los adultos deben hacerse responsables de sus actos». Después, la cocina quedó en silencio, y Valentina entendió que era hora de levantarse. No podía seguir escondiéndose en la cama de la realidad. Había que decidir y actuar. Por fin se levantó y fue al baño. El espejo le devolvió un rostro pálido, con ojeras. En una sola noche había envejecido varios años, y hasta ella misma lo notaba. En la cocina la esperaban los rostros preocupados de su marido y su suegra. En la mesa había desayuno, tortilla, bollitos recién hechos, café y zumo. Todo parecía como siempre, pero la atmósfera estaba cargada. «Buenos días, cariño», dijo Javier, acercándose a darle un beso en la mejilla. «¿Cómo has dormido?» «No muy bien», respondió con sinceridad, sentándose a la mesa. «Quizá deberías ver a un médico», sugirió Consuelo. «Tienes un aspecto cansado». Valentina alzó la mirada hacia su suegra y vio comprensión en sus ojos. La propuesta de ir al médico no era casual. Tal vez quería que Valentina saliera de casa y pensara en calma sobre la situación. «Sí, quizá vaya con el médico de cabecera», asintió. «Hoy me reuniré con Manuel», dijo Javier, sirviéndose café. «Hablaremos de los detalles del viaje de mañana». Valentina se estremeció al recordar el lunes y la cita con Eduardo. Así que su marido seguía preparándose para su negocio delictivo como si nada hubiera cambiado. «Javier», dijo de pronto Consuelo, «¿seguro que tienes que ir mañana? ¿No sería mejor posponer la reunión?» El hijo miró a su madre con sorpresa. «¿Por qué?» «Es un proyecto importante, mamá. No se puede posponer». «Es solo que tengo malos presentimientos», dijo ella. «Ya sabes, con la edad una aprende a escuchar más a la intuición». Javier se echó a reír, pero a Valentina aquella risa le sonó forzada. «Mamá, es solo una reunión de trabajo. ¿Qué podría pasar?» Consuelo se encogió de hombros y no insistió más. Pero Valentina veía que su suegra estaba pensando en algo, planeando alguna acción. El desayuno transcurrió en relativo silencio. Cada quien estaba sumido en sus propios pensamientos y nadie se atrevía a hablar de lo que de verdad preocupaba. Javier leía las noticias en el teléfono, Consuelo organizaba el día, y Valentina intentaba entender cómo debía actuar. Después del desayuno, Javier anunció que iba a reunirse con Manuel y salió de casa. Valentina se quedó a solas con su suegra, y entre ellas cayó de inmediato un pesado silencio. «Valentina», dijo por fin Consuelo, «tengo que contarte algo».
¿Qué cosa? Preguntó Valentina, tensa. Anoche, después de que te fuiste a dormir, hablé con Javier. Intenté entender qué está pasando en su vida. ¿Y qué dijo? Nada concreto, pero comprendí que mis sospechas eran fundadas. Realmente está metido en algo ilegal. Valentina sintió que todo dentro de ella se desplomaba. La última esperanza de que todo fuera un malentendido desapareció. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó en voz baja. No lo sé, admitió Consuelo. Pero si sé una cosa, tienes que pensar en tu futuro. Y no solo en el tuyo. Miró a Valentina con intención, y ella entendió que su suegra sospechaba del embarazo. Tal vez la intuición femenina le había revelado lo que aún escapaba a ojos masculinos. Consuelo, dijo Valentina, decidiéndose a confiar en la única persona cercana que le quedaba, tengo una noticia que quería darle a Javier anoche. ¿Qué noticia? Estoy embarazada. Me enteré hace una semana. El rostro de Consuelo se iluminó de alegría, pero enseguida se volvió serio. Felicidades, hija. Es una noticia maravillosa. Pero ahora la situación se complica aún más. Lo sé, asintió Valentina. Por eso no se lo dije ayer. ¿Cómo criar a un hijo con alguien que vive del delito? No se puede, dijo la suegra con firmeza. Pero tampoco se deben tomar decisiones en caliente. Hay que pensarlo todo con cuidado. Se sentaron en la cocina bajo el sol de la mañana que entraba por la ventana, y ambas comprendían que su vida había cambiado por completo. La fiesta de ayer parecía un hecho de otra vida, cuando aún no sabían la terrible verdad sobre Javier. ¿Y si se entera del niño?, preguntó Valentina. Por ahora no debería, respondió la suegra. Dijiste que es poco tiempo, ¿no? Sí, pero no podré ocultarlo mucho. Consuelo meditó un instante y luego dijo con resolución, escúchame bien, Valentina. Pase lo que pase, recuerda, estoy de tu lado y del lado de mi nieto o nieta. Aquellas palabras se convirtieron para Valentina en el único apoyo en un mundo que se venía abajo. Ya no estaba sola en su horror y desconcierto. Tenía una aliada que la ayudaría a protegerse a ella y al bebé. Pero es su hijo, dijo Valentina. ¿Cómo puede elegir entre nosotros? Consuelo se levantó y se acercó a la ventana. Valentina, yo amo a Javier. Es mi único hijo. Pero no puedo cerrar los ojos ante el hecho de que se ha convertido en un delincuente. Y, sobre todo, no puedo permitir que te haga daño a ti ni al futuro niño. El domingo se hizo interminable. Javier volvió de la reunión a la hora de la comida, estaba tenso e irritable, algo nada habitual en los fines de semana. Apenas probó la comida que había preparado Consuelo, miraba el teléfono a cada rato y salió varias veces al balcón para hablar con alguien. Valentina observaba a su marido y entendía que la reunión de mañana con Eduardo realmente lo inquietaba. Intentaba imaginar en qué pensaba, qué planes trazaba, y esas ideas la enfermaban. ¿De verdad estaba dispuesto a una estafa tan grande por dinero? Javier, ¿no vas a contar qué ocurre?, preguntó Consuelo con cautela durante el almuerzo. Se nota que estás preocupado. Nada especial, mamá, se zafó él. Solo un negocio importante mañana. Mucho dinero, muchos documentos, todo tiene que salir perfecto. ¿Y si algo sale mal? Javier alzó los ojos hacia su madre, y en su mirada asomó algo oscuro, nada saldrá mal. Lo tengo todo pensado al detalle. Valentina sintió un frío en el pecho. En su voz había tal certeza de impunidad que daba miedo. ¿De verdad se creía intocable? Después de comer, Javier se encerró en el despacho, supuestamente para preparar los documentos de la reunión del día siguiente. Valentina y Consuelo se quedaron en la cocina, lavando los platos y hablando en voz baja sobre lo que vendría. He estado pensando toda la noche en nuestra conversación, dijo la suegra, secando un plato, y he llegado a la conclusión de que hay que actuar. ¿Actuar cómo?, preguntó Valentina, asustada. Reunir pruebas de su actividad delictiva y entregarlas donde corresponde. A Valentina se le resbaló la taza que estaba lavando y tintineó en el fregadero. ¿Lo dice en serio? Pero es su hijo. Precisamente por eso no puedo dejar que se hunda del todo, afirmó Consuelo con firmeza.
Mejor que pague ahora, que más tarde lo atrapen por algo aún peor. Valentina pensaba en las palabras de su suegra y comprendía que tenían lógica. Pero imaginar que Javier pudiera ser arrestado, que fuera a la cárcel, le dolía en el alma, pese a todo lo ocurrido. ¿Y si estamos equivocadas?, protestó débilmente. Quizá no sea tan grave como parece. Consuelo se detuvo y miró atentamente a su nuera. Valentina, tú misma escuchaste su conversación. Hablaban de documentos falsos y del robo de cientos de miles de dólares. ¿En qué se puede dudar? En ese momento llegaron voces amortiguadas desde el despacho. Javier volvía a hablar por teléfono y su tono era excitado. Las mujeres se miraron y Consuelo se dirigió decidida hacia el pasillo. ¿A dónde va?, susurró Valentina. A escuchar de qué habla. Tal vez averigüemos algo nuevo. Se acercaron con cautela a la puerta del despacho y aguzaron el oído. Javier hablaba más alto de lo habitual, al parecer nervioso por la reunión de mañana. Eduardo, te digo que todo está listo, decía. Los documentos están tramitados, sellados y firmados. Los compradores no sospecharán nada. Del altavoz llegaba la voz áspera ya conocida. Javier, ¿entiendes que mañana es el punto de no retorno? Después de recibir el dinero, a ojos de la ley seremos delincuentes. Lo entiendo. ¿Y qué? Lo importante es que no nos atrapen. ¿Y si nos atrapan? No nos atraparán, dijo Javier con seguridad. Tengo un plan para ese caso. ¿Qué plan? Javier guardó silencio y Valentina se apretó contra la puerta, temiendo perder su respuesta. Si algo sale mal, desaparezco. Los documentos con un nombre nuevo están listos. El dinero lo mando a un paraíso fiscal. En un mes no estaré aquí. ¿Y tu mujer? Podría delatarte. No lo hará, rió Javier, y esa risa hizo estremecer a Valentina. Ni se imagina en qué estoy metido. Es demasiado confiada. ¿Y si aún así sospecha algo? Entonces habrá que tomar medidas. ¿Qué medidas? No sé, tal vez la mande con parientes lejos. O se me ocurrirá otra cosa. Valentina sintió que la sangre se le helaba. El hombre al que había amado 5 años hablaba con calma de deshacerse de ellas y entorpecía sus planes criminales. En realidad, prosiguió Javier, quizás sea lo mejor que todo se dé así. Estoy cansado de la vida familiar, de la necesidad constante de mentir y fingir. ¿O sea que planeas dejar a tu esposa de todas formas? Lo más probable, sí. Vida nueva, nuevas oportunidades. ¿Para qué quiero lastre? Consuelo agarró a su nuera de la mano y la apartó de la puerta. En sus ojos ardía una furia tal que Valentina se asustó. Fueron a la cocina y la suegra cerró la puerta. Canalla, dijo en voz baja, pero con una rabia contenida. ¿Cómo se atreve a hablar así de ti? ¿De su propia esposa? Valentina se dejó caer en una silla y se tapó la cara con las manos. Oír que su marido la consideraba un lastre y planeaba dejarla de todos modos era un dolor insoportable. Todos sus sueños de una vida familiar feliz, de hijos criados juntos, se habían desmoronado definitivamente. Valentina, basta de llorar, dijo Consuelo, sentándose a su lado. Ahora ya sabes exactamente qué clase de persona es. Y ya sabes lo que hay que hacer. ¿Qué? Sollozó Valentina. Salvarte a ti y al niño. Y de paso salvarlo a él mismo, aunque no lo merezca. ¿Cómo salvarnos? Esta noche encontraremos en su despacho los documentos de los que habló. Reuniremos todas las pruebas y mañana por la mañana, mientras esté en la reunión con ese tal Eduardo, las entregaremos a las autoridades. Valentina levantó la cabeza y miró a su suegra. En sus ojos había tal determinación que quedó claro que Consuelo no se echaría atrás. Pero lo arrestarán, objetó débilmente. Y harán bien. Mejor unos años de cárcel que una vida de delincuente que tarde o temprano termina mal. ¿Y qué será de mí? ¿Y del niño? Consuelo tomó las manos de su nuera entre las suyas. Vivirán conmigo. Te ayudaré a criar a mi nieto o nieta. Saldremos adelante sin él. Valentina miró a su suegra y vio sinceridad y disposición a apoyar. Quizá, de verdad,
era la única salida. ¿Y si se entera de que fuimos nosotras las que lo entregamos? No lo sabrá. Lo haremos todo con cuidado. Se sentaron en la cocina a planear cómo reunir pruebas de la actividad delictiva de Javier, mientras en la habitación contigua él seguía preparándose para la reunión del día siguiente, sin sospechar que su esposa y su madre estaban a punto de echar por tierra todos sus planes. Por la tarde, Javier cenó en el despacho, frente al escritorio, revisando unos papeles. Valentina le llevó té y vio que sobre la mesa había documentos con sellos y firmas oficiales. El corazón le latió más deprisa. ¿Serían aquellos los documentos falsos de los que él había hablado? Gracias, cariño, dijo Javier sin levantar la vista de los papeles. Puedes irte, aún trabajaré un rato. No te quedes hasta tarde, dijo Valentina, procurando sonar normal. Mañana es un día importante. Sí, importante, asintió él. Muy importante. Cuando Valentina salió del despacho, la invadió una extraña sensación, como si hubiera visto a su marido por última vez. Mañana su vida cambiaría por completo y se convertiría en otra persona, un delincuente arrestado en lugar de un gerente exitoso. Esa noche, Valentina yacía en la cama esperando a que Javier se durmiera. Él se acostó tarde, dio muchas vueltas, murmuró algo en sueños y, al fin, su respiración se volvió regular y profunda. Ella se levantó con cuidado y fue de puntillas al salón, donde la esperaba Consuelo. ¿Lista?, susurró la suegra. Lista, respondió Valentina, aunque por dentro le temblaba todo de miedo y nervios. Entraron en silencio al despacho. Consuelo encendió la lámpara de mesa y la cubrió con un pañuelo para amortiguar la luz. Sobre la mesa estaban los documentos que Valentina había visto por la tarde. Mira, susurró la suegra, examinando las hojas. Contratos de compraventa de parcelas. Los sellos parecen auténticos, las firmas también. Entonces, ¿dónde está la falsificación? En que esas parcelas ya se vendieron a otras personas hace medio año. Y él las revende. Valentina tomó uno de los contratos y vio la letra conocida de su marido junto a la firma de algún funcionario. Así que falsificaba firmas de cargos públicos. Hay que fotografiarlo todo, dijo Consuelo, sacando el teléfono. Fotografiaron metódicamente cada documento, cada sello, cada firma. En los cajones hallaron más carpetas con papeles sospechosos, contratos con empresas fantasma, certificados de ingresos inflados, documentos de cuentas en paraísos fiscales. Dios mío, susurró Valentina, viendo un certificado de ingresos a nombre de su marido. Aquí pone que gana 5 veces más de lo real. Es para el banco. Para conseguir un préstamo, explicó Consuelo. También es fraude. Encontraron una libreta con apuntes donde Javier planificaba sus operaciones, teléfonos de cómplices, importes de los acuerdos, fechas de reuniones. Todo parecía el plan de una organización delictiva. Basta, dijo Consuelo, dejando la libreta. Tenemos pruebas suficientes. Colocaron todo con cuidado en su sitio, apagaron la lámpara y salieron del despacho en silencio. En el pasillo, Valentina sintió que ya no podía contenerse y rompió a llorar. CHSS, susurró la suegra, abrazándola. Lo más difícil ya pasó. Mañana todo terminará. Me da pena, sollozó Valentina. A pesar de todo, es el padre de mi hijo. Lo sé, hija. A mí también me duele. Es mi hijo, al fin y al cabo. Pero no hay otra salida. Igual lo atraparían, y más pronto que tarde. Así tendrá oportunidad de pensar y, antes de que lo pierda todo, salir con el menor daño posible. Volvieron a sus habitaciones, pero ninguna pudo dormir hasta el amanecer. Valentina yacía junto a su marido y pensaba que era la última noche de su vida en común. Mañana él iría a ver a Eduardo sin saber que lo esperaba el arresto. Por la mañana, Javier se levantó temprano y se preparó largo rato. Se puso su mejor traje, se afeitó con esmero, se arregló el pelo. Durante el desayuno estuvo callado y concentrado. Te deseo suerte en la reunión, dijo Consuelo, mirando a su hijo. Gracias, mamá. Creo que todo saldrá bien. ¿Cuándo volverás?
Preguntó Valentina. Por la tarde. Quizás celebremos el éxito del trato. Besó a su esposa en la mejilla, abrazó a su madre y se marchó. En el umbral se volvió y saludó con la mano. Valentina lo siguió con la mirada, entendiendo que lo veía por última vez como hombre libre. Eso es todo, dijo Consuelo en cuanto se cerró la puerta tras Javier. Ahora nos toca a nosotras. Se vistieron y fueron a la comisaría del distrito. De camino, Valentina quiso varias veces pedir a su suegra que diera la vuelta, pero sabía que ya no había retorno. En la comisaría las recibió un investigador de guardia, un hombre de mediana edad, con ojos cansados y barba canosa. Escuchó su relato, revisó las fotos de los documentos y frunció el ceño. Acusaciones serias, dijo. Si es cierto, estamos ante un gran fraude. Es cierto, afirmó con firmeza Consuelo. Mi hijo planea una estafa por $300,000. ¿Dónde está ahora? En una reunión con sus cómplices. En un café de la plaza. Valentina dio la dirección que había oído en la conversación telefónica. El investigador tomó el teléfono y empezó a dar órdenes. Media hora después, un coche con agentes salió hacia el lugar indicado. Valentina y Consuelo esperaron noticias en el pasillo de la comisaría. El tiempo pasaba insoportablemente lento. Valentina pensaba en lo que estaría viviendo Javier, si habría entendido la trampa, si sospecharía quién lo delató. Una hora después, el investigador volvió hacia ellas, detenidos. A su marido y a 2 cómplices los hemos pillado en plena entrega del dinero. Llevaban documentos falsos y una gran suma en efectivo. Valentina sintió que las piernas le flaqueaban. Así que se acabó. Javier estaba arrestado, su carrera delictiva había terminado. ¿Qué ocurrirá ahora?, preguntó Consuelo. Instrucción y juicio. Con estas pruebas, le caerán varios años de prisión. Salieron a la calle y, por primera vez en muchos días, Valentina pudo respirar a fondo. La pesadilla había terminado. Quedaban otras dificultades por delante, pero lo peor ya había pasado. ¿Te arrepientes?, preguntó Consuelo. No, respondió Valentina tras una larga pausa. Hicimos lo correcto. Por el bien del niño. Tomaron un autobús de regreso a casa. El piso estaba silencioso y vacío sin Javier. En la mesa de la cocina quedaba el café que no terminó por la mañana, en el despacho, los papeles que ya nunca podría utilizar. ¿Y ahora qué?, preguntó Valentina. Ahora empezamos una vida nueva, dijo Consuelo. Sin mentiras ni delitos. Una vida honesta para ti y para el futuro bebé. Por la tarde llamó el investigador y comunicó que Javier había declarado y confesado el fraude. Dio los nombres de todos los cómplices y habló de otros delitos cometidos en los últimos 2 años. Pidió que le dijera a su esposa que no guarda rencor y que lo comprende, añadió el investigador. Y también pidió perdón. Valentina colgó y rompió a llorar, no de pena sino de alivio. El capítulo de su vida lleno de engaños había quedado atrás. Por delante la esperaba uno nuevo, difícil, pero honesto. Habían pasado 6 meses desde que Javier fue arrestado en el café de la Plaza Central. 6 meses que cambiaron por completo la vida de Valentina y la transformaron de ama de casa ingenua en una mujer fuerte, capaz de tomar decisiones difíciles y asumir la responsabilidad no solo por sí misma, sino por el pequeño ser que crecía bajo su corazón. Marzo resultó cálido y soleado, algo raro para esa época del año. Valentina estaba junto a la ventana de la maternidad, mirando la nieve derretirse en el patio, y pensaba en lo simbólico que era que su hija naciera precisamente en primavera, cuando la naturaleza despierta a una vida nueva. «Tienes una niña preciosa», dijo la enfermera, acercándose con un pequeño bulto envuelto en una manta rosa. «Se parece a su mamá». Valentina tomó a su hija en brazos y se asombró de cómo algo tan pequeño y frágil podía contener toda la esperanza del futuro. La niña abrió los ojos y miró a su madre con esa seriedad propia de los recién nacidos, como si aún recordaran algo importante del lugar de donde vienen. «¿Cómo la van a llamar?», preguntó la enfermera, rellenando los documentos. «Esperanza», respondió Valentina sin dudar. «Esperanza Javier».
Decidió darle a su hija el segundo nombre por su padre, pese a todo lo ocurrido. Javier era y seguiría siendo el padre de su hija, y la niña tenía derecho a saber de quién era hija cuando creciera y pudiera comprender las complejas relaciones de los adultos. A la habitación entró Consuelo con un enorme ramo de crisantemos blancos y una bolsa con cosas del bebé. En estos meses se había convertido para Valentina no solo en su suegra, sino en una verdadera madre, supliendo a la familia que Valentina había perdido en su juventud. A ver, preséntame a mi nieta, dijo, sentándose al borde de la cama. Te presento, abuela, ella es Esperanza. Consuelo tomó a la pequeña con cuidado, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Dios mío, qué chiquitita. Y qué bonita. Pesa 3,2 kilos, dijo Valentina con orgullo. Los médicos dicen que está perfectamente sana. Claro que está sana. Si tiene una madre tan fuerte. Se quedaron sentadas en el silencio de la habitación de maternidad, pasándose a la niña de brazos y sin poder dejar de admirarla. Afuera brillaba el sol, derritiendo los últimos restos del invierno, y parecía que el mundo entero celebraba el nacimiento de ese pequeño ser. ¿Y cómo va lo del piso?, preguntó Valentina, meciendo a su hija. Todo resuelto. El tribunal dictaminó que, como el piso se compró con dinero honradamente ganado antes de que Javier empezara con las estafas, se queda para ti. El dinero de la actividad delictiva lo confiscaron, pero la vivienda no la van a tocar. Para Valentina fue un gran alivio. Temía que las echaran y que entonces tuviera que vivir con el bebé en el apartamento de una habitación de Consuelo, heredado de sus padres. ¿Y el trabajo? La directora dijo que tu plaza de maestra de primaria te espera. Cuando estés lista para volver tras la baja por maternidad, ven en cuanto puedas. Valentina asintió. El trabajo era necesario no solo por el dinero, sino para sentirse útil a la sociedad y aportar algo a los demás. Después de todo lo vivido, le importaba saber que se dedicaba a algo honesto y noble. Consuelo, ¿no se arrepiente de lo que hicimos?, preguntó de pronto Valentina. La suegra miró largo rato a su nieta y luego negó lentamente con la cabeza. No, no me arrepiento. Lo salvamos de crímenes peores. Y, sobre todo, te salvamos a ti y a la pequeña de una vida construida sobre la mentira. Vi muchos casos así en los turbulentos 90, y ninguno acabó bien. En el mejor de los casos, la justicia encontraba a esos empresarios. En el peor, los encontraban sus cómplices o los estafados. Y entonces a algunos los daban por muertos judicialmente, si me entiendes. Y a otros los enterraban en ataúdes cerrados. Así que no me arrepiento de nada. Le di la vida a Javier, y ahora le doy una oportunidad. ¿Y él? ¿Ha escrito algo? Sí. Pero no leí las cartas. Las guardé en una caja sobre tu mesa. Cuando quieras, las lees. Valentina sabía de las cartas de su marido, pero aún no estaba preparada para leerlas. Las heridas eran demasiado recientes y los recuerdos de cómo se derrumbó su mundo aquella tarde de octubre seguían doliendo. Una enfermera asomó a la habitación. Valentina, tiene una visita. Dice que es su amiga. Que pase, permitió Valentina. Entró Rocío, su compañera de la escuela y amiga desde hacía años. Llevaba una caja de bombones y un juguete para bebé, un suave conejito rosa. A ver, enséñame a tu princesa, dijo Rocío, acercándose a la cama. Te presento a Esperanza. Esperanza, esta es tía Rocío, tu futura maestra. Rocío acarició con cuidado la mejilla de la pequeña, preciosa. Se parece totalmente a ti. Todos dicen lo mismo, sonrió Valentina. ¿Y no se parece al padre? Cayó un silencio incómodo. Rocío sabía lo que había ocurrido con Javier, pero intentaba no tocar ese tema con su amiga. Quizá un poco, respondió Valentina con cautela. Tiene la barbilla como él. Bueno, eso no importa. Lo esencial es que el carácter sea como el de mamá. Consuelo se levantó de la cama. Voy a la cafetería a comprar té. Hablen ustedes, chicas. Cuando la suegra salió, Rocío se sentó más cerca de Valentina. ¿Cómo te encuentras? Dímelo de verdad. Mejor de lo que esperaba, admitió Valentina.
Los primeros meses fueron duros, sobre todo cuando empezó el juicio. Pero luego me calmé. Entendí que la vida sigue. ¿Y planes? ¿Cuándo volverás al trabajo? Dentro de un año, quizá. Quiero criar yo misma a mi hija mientras es pequeña. Luego ya veremos. Para lo que necesites, cuenta conmigo. Gracias. Pero tengo a Consuelo. Es mejor que cualquier madre propia. Desde luego. Pocas suegras harían lo que ella. Tras la marcha de Rocío, Valentina se quedó a solas con su hija. La niña dormía y podía pensar con calma en el tiempo pasado y en los planes para el futuro. Aquellos 6 meses habían sido los más duros de su vida. Primero, el arresto de Javier, los interrogatorios en los que la llamaron como testigo. Luego, el juicio, donde veía a su marido en el banquillo, demacrado, consumido, con vergüenza en los ojos. Le cayeron 5 años de prisión ordinaria, una condena relativamente leve para esas acusaciones. El juez tuvo en cuenta que confesó, se arrepintió y ayudó a la investigación a destapar toda la trama delictiva. Todo ese tiempo Valentina vivió como en un sueño. Iba al trabajo hasta que la barriga fue demasiado grande, se preparaba para el nacimiento del bebé, arreglaba la habitación infantil. Por las noches se sentaba con Consuelo en la cocina, hablaban del futuro, hacían planes y se sostenían mutuamente. Poco a poco, la intensidad del dolor se fue atenuando. Valentina comprendió que no podía llorar eternamente por ilusiones rotas. Iba a tener un hijo que necesitaba una madre fuerte y segura, no una mujer que se compadeciera de sí misma. Empezó a leer libros de pedagogía y psicología infantil, se apuntó a cursos para embarazadas, se relacionó con otras futuras madres. Gradualmente, el miedo a la soledad fue dando paso a la ilusión por conocer al bebé. Ahora todo había quedado atrás, ahora tenía una hija. ¿Duermes, princesa?, preguntó en voz baja Valentina, mirando a la niña. La pequeña pareció oír la voz de su madre y abrió los ojos. Había en ellos tanta confianza y amor que Valentina sintió como el corazón se le llenaba de ternura. «Sabes, pequeñita», susurró, «nosotras dos vamos a tener una vida bonita. Honesta y luminosa. No como la de papá, sino muy distinta». Esperanza bostezó y volvió a cerrar los ojos. Valentina arregló con cuidado la mantita y pensó en qué contarle a su hija sobre su padre cuando creciera y empezara a preguntar. Al día siguiente les dieron el alta. Consuelo llegó en un taxi cargado de cosas de bebé, flores y regalos de los compañeros de la escuela de Valentina. El conductor ayudó a subirlo todo al piso y se maravilló sinceramente de lo preciosa que era la niña. En casa, todo estaba listo para la llegada de la madre y la bebé. En la habitación infantil había una cuna con dosel, un cambiador, una cómoda con ropita. En las paredes colgaban láminas coloridas con animales y en el suelo un tapete suave para gatear. «Este es tu nuevo hogar, Esperanza», dijo Valentina, enseñándole la habitación. «¿Crees que le gustará?», preguntó Consuelo. «Seguro que sí. Aquí es tan acogedor y luminoso». Los primeros días en casa fueron duros. Esperanza dormía mal por las noches, lloraba a menudo, y Valentina no descansaba. Consuelo ayudaba en todo lo posible, cocinaba, lavaba la ropita, cuidaba a la nieta mientras Valentina se duchaba o simplemente reposaba. ¿Y si contratamos a una niñera?, propuso una mañana, viendo a Valentina especialmente cansada. «No», respondió ella con decisión. «Quiero criar a mi hija yo misma. Al menos mientras sea tan chiquita. Entonces me mudo con ustedes una temporada. Total, sola en mi piso me aburro». ¿Y su piso? No se va a ir a ninguna parte. Iré una vez por semana a ventilar y limpiar. Consuelo efectivamente se mudó con ellas y se convirtió en una segunda madre para Esperanza. Se levantaba por las noches, le cantaba nanas, paseaba el cochecito por el patio mientras Valentina hacía las tareas de la casa. Poco a poco, la vida tomó un ritmo sosegado. Los días transcurrían entre los cuidados de la niña, las labores domésticas y algunas salidas esporádicas por la ciudad. Valentina descubrió, sorprendida,
que no echaba nada de menos su vida anterior con su falsa prosperidad y la tensión constante de tener que ignorar las rarezas de su marido. Cuando Esperanza cumplió 3 meses, por primera vez en mucho tiempo Valentina sintió que podía mirar más allá del mañana. Empezó a pensar en el trabajo, en seguir formándose y obtener una especialidad adicional, en comprar un coche que facilitara moverse por la ciudad con la niña. ¿Sabes?, le dijo una tarde a Consuelo. Creo que me apuntaré a cursos de psicología infantil. Quiero comprender mejor cómo educar a Esperanza. Me parece una idea estupenda, aprobó la suegra. Y también podrías pensar en cursos de inglés. Hoy en día hace mucha falta. Sí, también puedo aprender inglés. Servirá cuando Esperanza crezca. Hacían planes en los que no había lugar para la nostalgia del pasado ni para el miedo al futuro. Solo quedaba la certeza de que superarían todas las dificultades y de que construirían para la pequeña Esperanza una infancia feliz. En mayo llegó una carta de Javier. Consuelo se la llevó a Valentina, pero ella no se atrevió a abrir el sobre. La carta quedó sobre la mesa del despacho, que ahora era una sala de juegos, recordatorio de una parte de su vida que prefería olvidar. ¿Quizá deberías leerla?, sugirió suavemente Consuelo. No estoy preparada, respondió con sinceridad Valentina. Temo que me pida perdón o, peor, que nos culpe de haberlo entregado. ¿Y si solo quiere saber de su hija? Valentina se quedó pensativa. Javier tenía derecho a saber que había nacido su hija. A pesar de todo, seguía siendo el padre de Esperanza. Está bien, se decidió. La leeré. Pero no hoy. Una semana después, cuando Esperanza dormía plácidamente en el cochecito del balcón y Consuelo había salido a la tienda, Valentina tomó la carta y abrió el sobre. Javier escribía de forma breve y contenida. Agradecía que lo hubieran detenido antes de cometer delitos aún más graves. Pedía perdón por el engaño y la traición. Preguntaba por la salud de su esposa y del futuro hijo. Al final de la carta había una postdata: si nace una hija, llámala Esperanza. Que tenga lo que a mí me faltó, la esperanza de una vida honesta. Valentina releyó la carta varias veces y solo entonces comprendió que había elegido para su hija justamente el nombre que su padre quería darle. Tal vez era una señal de que entre ellos todavía quedaban algunos lazos invisibles de parentesco y comprensión. Se sentó a la mesa y escribió una carta de respuesta. Contó sobre el nacimiento de Esperanza, adjuntó una fotografía en la que la niña dormía en un saquito rosa. Escribió que no le guarda rencor y que le desea encontrar fuerzas para empezar una nueva vida después de salir en libertad. Esa misma tarde, ella y Consuelo fueron a pasear al parque de la ciudad. La primavera de ese año estaba especialmente hermosa, los árboles se habían cubierto de un verde tierno, en los parterres florecían tulipanes y narcisos, el aire estaba impregnado del aroma de lilas. Mira, Esperanza, qué flores tan bonitas, decía Valentina, mostrando a su hija las manchas de color de los parterres. La niña observaba atentamente el mundo a su alrededor y sonreía de vez en cuando algo llamaba su atención. En un banco junto a la fuente se encontraron con una joven madre con un hijo de 1 año aproximadamente. Las mujeres comenzaron a conversar y resultó que tenían mucho en común, ambas criaban a sus hijos sin padre, ambas trabajaban en la escuela, ambas soñaban con darles a sus hijos una buena educación y un futuro digno. ¿Sabe?, dijo la nueva conocida, de nombre Patricia. Antes pensaba que sin marido sería muy difícil criar a un hijo. Pero resultó que, cuando hay objetivo y ganas, se puede con todo. Sí, asintió Valentina. Lo principal es amar a tu hijo y creer en que todo saldrá bien. Intercambiaron teléfonos y quedaron en verse durante los paseos. A Valentina le agradó conocer a una mujer que estaba en una situación parecida y que no se había rendido, sino que encontró fuerzas para construir una nueva vida. De camino a casa pasaron por el cementerio donde estaba enterrado el padre de Consuelo. Ella llevó un ramo de margaritas y lo colocó en la tumba. Hola, papá, dijo en voz baja. Quiero presentarte a tu bisnieta. Se llama Esperanza. Valentina estaba a su lado, con la niña en brazos, y pensaba en lo extraño que es la vida. Nunca conoció al hombre que yacía bajo esa lápida,
pero su hija se había convertido en alguien más cercano que su propia madre. Y su hijo, al que amaba y consideraba la persona más querida, resultó ser un extraño. ¿Cree que estaría contento con la bisnieta?, preguntó Valentina. Por supuesto, respondió con firmeza Consuelo. Él amaba mucho a los niños. Y estaría orgulloso de ti por haber encontrado fuerzas para empezar una nueva vida. De regreso, Esperanza se despertó y lloró. Valentina se detuvo para amamantarla y de pronto se dio cuenta de que ya no sentía aquel peso en el pecho que la atormentó tantos meses. El dolor de la traición de su marido no había desaparecido, pero ya no dominaba su vida. Consuelo, dijo cuando estaban a punto de llegar a casa, quiero que sepa que usted nos salvó, a mí y a Esperanza. Si no fuera por usted, no sé qué habría sido de nosotras. Nos salvamos mutuamente, respondió suavemente la suegra. Tú me diste la oportunidad de sentirme necesaria, y yo te di apoyo cuando lo necesitabas. En casa las esperaba una sorpresa. En el alféizar, junto a la puerta, había un ramo de rosas blancas y una nota de la vecina: felicidades por el nacimiento de tu hija. Te deseo felicidad y salud. Carmen. ¿Ves?, dijo Consuelo, poniendo las flores en un jarrón. La gente te desea lo mejor. La vida sigue, y puede ser hermosa. Por la noche, cuando Esperanza dormía y Consuelo veía la televisión en la sala, Valentina estaba sentada junto a la ventana del cuarto infantil pensando en el futuro. Afuera moría el día de primavera, en el cielo flotaban nubes ligeras que recordaban barquitos de cuentos infantiles. Pensaba en cómo crecería su hija, que le enseñaría, cómo explicarle las dificultades de la vida sin quitarle la fe en las personas y la esperanza en lo mejor. Pensaba en el trabajo que la esperaba dentro de un año, en nuevas amistades, en la posibilidad de algún día volver a amar y ser amada. Pero lo más importante, ya no temía al futuro. Tenía una hija que necesitaba a una madre fuerte. Tenía a Consuelo, que se había convertido en su familia. Tenía la posibilidad de empezar de nuevo y construir una vida sobre bases honestas y firmes. Buenas noches, mi pequeña Esperanza, susurró, besando a su hija en la frente. Mañana tendremos un nuevo día, lleno de nuevos descubrimientos y alegrías. Y por primera vez en muchos meses, Valentina se durmió tranquila, sin temores ni pesadillas, con una sonrisa en el rostro y fe en el corazón. Escribe lo que piensas, cada opinión es valiosa. Apoya con un me gusta y una suscripción, que el día traiga alegría. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.